Hola, anteriormente en uno de los videitos de TikTok, de Facebook, ya les había dejado sobre este tema, sobre el tema de las heridas emocionales con las que cargamos y no sabemos que cargamos. Sabemos que lo que no aceptamos o no vemos en nosotros mismos es más difícil de cambiarlo porque no lo vemos. Quizás otras personas lo vean, pero nosotros mismos no somos capaces de verlo porque no lo aceptamos. Entonces yo quisiera saber que me dejaran en los comentarios qué clase de heridas están cargando ustedes en este momento, heridas emocionales que vienen de un pasado muy atrás y ustedes no saben que día a día cargan con esa herida emocional. Entre esas heridas emocionales que cargamos está la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia, la herida de culpa y la herida de desamor. ¿Te identificas con alguna de estas heridas? ¿Crees que cargas con alguna de estas heridas o crees que algunas no las has aceptado o no las has visto en ti? Esas son las más difíciles de quitar, las más difíciles de aceptar, las más difíciles de ver y las más difíciles de cambiar, porque si no las vemos no las aceptamos, si no las aceptamos no las podemos cambiar. Recuerden eso es lo más importante. La herida de rechazo, ¿cuántas veces no te aceptaron tal cual como eras? Tus padres, tus hermanos, tus familiares más cercanos. ¿Cuántas veces no te aceptaron? O en tu colegio, ¿cuántas veces los niños no te aceptaron por cómo ibas vestido? No te aceptaron por tu físico, no te aceptaron por lo que sea que te gustara, tus creencias, tus gustos o lo que no te gustara. Y sentirse rechazado no es el problema. El problema es que nos empezamos a rechazar a nosotros mismos, empezamos a rechazar nuestro cuerpo, empezamos a rechazar cómo nos vemos, empezamos a rechazar nuestros gustos. ¿Cuántas veces simplemente no decimos lo que nos gusta o lo que pensamos simplemente porque pensamos que no vamos a encajar con ese tipo de personas, porque pensamos que nos van a rechazar? Entonces hacemos o decimos cosas que realmente no nos gustan simplemente por encajar, por no sentirnos rechazados. Cuando, ¿Cuánto o cuándo te ha pasado esto? ¿Cuántas veces te ha pasado en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier parte de tu vida? ¿Cuántas veces no te has sentido así rechazado y simplemente tratas de decir y hacer cosas que quizás no te gusten por el simple hecho de encajar en el círculo social donde estás? A veces no nos duele lo que nos dijeron, el bullying que nos hicieron o lo que nos dijeron de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de nuestros gustos, de lo que no nos gustaba. No nos duele eso, sino que lo que más duele es que eso se empieza a quedar dentro de nosotros y lo empezamos a ver como una verdad para nosotros. No es que el otro nos lo diga, es que nosotros nos empezamos a creer eso que la otra persona empieza a decir o a pensar. Empieza por ti, empieza por buscar en ti, empieza por saber si estás cargando con esa herida de rechazo, saber si estás cargando con esa herida y a mirar dentro de ti cuál es la herida que estás cargando para así transformarla y que no te duela, para así que esa herida ya sane y no nadie más te la toque y te haga doler cuando te la toque. Ese miedo a no encajar, no tengas miedo a estar solo. Estar solo es lo mejor que nos puede pasar si sabemos estar con nosotros mismos. Cuando sabemos estar con nosotros mismos, empieza a llegar toda esa paz, esa tranquilidad, esa armonía en las personas que no pensábamos que fuera a llegar de esa manera. ¿Cuántos no tenemos esa herida de abandono y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos no estamos cargando con esa herida de abandono y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos llevamos cargando con esa herida de abandono y no nos damos cuenta? ¿Cuántos estamos rodeados de gente, cantidad de gente, de personas con las que nos rodeamos día a día y aún así nos seguimos sintiendo solos? ¿Sabes por qué? Porque ponte a pensar
¿Cuándo necesitaste de esa persona, tu madre, tu padre, tu abuela, tu abuelo, las personas que fueran, que estaban cuando tú más que no estaban cuando tú más lo necesitaban o simplemente estaban, pero estaban ausentes? Y eso lo sigues sintiendo hoy en día con las personas que están. ¿Cuánto no nos sentimos abandonados o solos estando tan acompañados, estando tan llenos de gente, de personas a nuestro alrededor y aún así sintiendo ese vacío dentro de nosotros o esa soledad que no se llena? Estás cargando con esa herida de abandono y no te estás dando cuenta. Mira si la gente de tu alrededor te está llenando emocionalmente o simplemente sientes que estás ahí llevando una vida normal, pero no te llenan, pero es porque tú no te has llenado a ti mismo, es porque tú te abandonaste a ti mismo y estás esperando que otras personas llenen ese vacío que tienes, esa soledad, y esa soledad solamente la puedes curar tú mirando para adentro, aprendiendo a estar solo, aprendiendo a conocerte y a estar contigo mismo. Dime cuál fue tu mayor ausencia aunque estuviera cerca de ti. ¿A quién sentiste tan ausente aunque estuviera tan presente? Porque muchas veces nos pasa eso. Tenemos a una persona cerca presente todo el tiempo, pero sentimos esa ausencia todo el tiempo. Entonces es porque estás cargando con esa herida de abandono. Empieza a ver, empieza a reflexionar en ti. ¿Por qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Desde qué edad? ¿Quién fue esa persona con la que más me sentí abandonado aunque estuviera? ¿O realmente no estuvo, pero necesité de ella mucho y no estuvo? Y por eso cada persona que llega a mi vida o cada persona que está en mi vida, siento todavía con esas personas esa herida de abandono. Y no es culpa de la otra persona, pero tampoco es culpa tuya. Necesitamos ver para adentro, ver para entender. La tercera, herida de humillación. Cuando te hicieron sentir ridiculizado, tu propia familia que ni siquiera se dio cuenta, que solamente estaban haciendo un chiste, solamente querían reírse a costa de ti que eras un niño, o en el colegio, tus compañeros, tus profesores, que muchas veces se ríen de nosotros delante de todos sin saber, haciendo un chiste, pero sin saber que eso nos va a afectar y vamos a ser adultos heridos, porque todos los adultos están heridos, tienen una herida emocional que no han sanado porque no han visto y no las sabemos ver porque no nos enseñan a aprender a ver nuestras heridas para sanarlas, para que cuando nos las toque no nos haga daño porque ya las sanamos, o simplemente no vamos a dejar que nos las toquen. Para no ser ridiculizados. Cuando alguien te avergonzó, esa persona, ese familiar, ese amigo, ese profesor, la persona o lo que sea que te haya pasado y te hayas avergonzado, por eso tienes esa herida de humillación. Ahí aprendiste a esconderte, a dejar de ser tú, a hacer simplemente lo que otros querían que fueras. Y no eres esa persona que realmente quieres ser o sientes que quieres ser, que tienes dentro, sino que eres lo que la sociedad, lo que tu alrededor, lo que todos piensan que está bien y que no va a ser algo por lo cual se burlen de ti. Entonces aprendiste a esconderte y no está bien esconder nuestra voz, no está bien callarnos, no está bien callar nuestra voz simplemente para no ser humillados. Dime qué parte de ti escondiste para no ser juzgado, para no ser humillado, para no ser ridiculizado. ¿Qué parte de ti aprendiste a esconder y cuánto tiempo, cuántos años llevas escondiéndola? Es hora de volver a verte con amor. No te escondas más. Empieza a verte a ti mismo con
con ese amor que otros no te dan o esperas que otros te den. Tú mismo te lo tienes que dar. Cuando tú te lo das, todo a tu alrededor emana en amor. Entonces ese amor que tú mismo te da te empieza a llegar de otras personas porque estás vibrando en esa sintonía de amor. Si tú vibras en desamor, en humillación, pues ese tipo de cosas te van a empezar a pasar. Y dices, es que me siento humillado, es que me siento en desamor, es que me siento... Entonces vibra en lo que quieres que te llegue. No espere que eso te llegue de afuera. Empieza a dártelo a ti mismo. Herida de traición. ¿Cuántos no venimos acarreando con la herida de traición? ¿Cuántos años no llevamos con la herida de traición? Y no duele la mentira, porque la mentira no duele, la mentira pasa. Lo que duele es confiar tan profundamente en la persona que mintió. Eso es lo que más duele, porque la mentira pasa, pero duele haber confiado en esa persona y que esa persona te haya mentido. Y después de nuevo volver a confiar en esa persona es lo que más duele. Las traiciones no solamente rompen relaciones, las traiciones rompen ilusiones, las traiciones rompen esa ilusión que tenías hacia esa persona, hacia ese futuro, con esa amiga, con esa pareja, con ese familiar o lo que sea, y que nos hayan traicionado. Eso duele mucho, esa ilusión, perder esa ilusión, esa ingenuidad que teníamos de creer y confiar en esas personas tan allegadas. Se nos va acabando la ilusión o la ingenuidad que teníamos con ellos o hacia ellos. ¿Después de quién dejaste de confiar como antes? Coméntalo. La 5. La herida de injusticia. La herida de injusticia no es que no fuera suficiente para tu padre, para tu madre, para tus familiares, para tu profesor o profesora, no es que fuera suficiente, es que simplemente ellos sufrieron y nadie les enseñó a amar. Entonces buscan el amor en una persona que sea, ¿cómo les digo? Cuadriculada no, es otra palabra, en una persona que sea muy estricta consigo mismo, que de todo lo que más puede él y si puede dar más hasta desgastarse, lo haga. Y esas exigencias nos quedan a nosotros y después llegamos adultos con esa herida de injusticia y nos exigimos tanto a nosotros mismos solamente por lograr cosas, pero esas cosas realmente no las queremos lograr, simplemente es para la aprobación o para sentirnos amados por esas personas, porque eso fue lo que nos quedó, esa herida de injusticia de nuestros padres. Entonces, de nuestros padres, nuestros profesores, lo que sea, aprendimos a exigirnos tanto para lograr ese amor o ese cariño por todos los logros que cogemos al exigirnos tanto, pero cuando llegamos a nuestras metas o a nuestros logros, llegamos emocionalmente vacíos, porque no estamos plenos ni llenos, nos exigimos simplemente porque cargamos con esa herida de injusticia. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con esa herida de injusticia y nos estamos excesivamente desgastando por cumplir logros o lograr metas que ni siquiera nosotros queremos lograr o ni siquiera nosotros nos llenan esas metas o ese camino que estamos tomando? Llegamos al camino, cumplimos la meta y aún así nos seguimos sintiendo vacíos emocionalmente, pero es porque cargamos con esta herida y no lo sabemos. Y en esta te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces intentaste ser perfecto solo para sentirte visto? ¿Cuántas veces intentaste ser perfecto solo para sentirte visto? ¿Cuántas veces hiciste todo lo que más podía de ti por lograr algo que quizás no querías lograr solo para que tu padre, para que tu madre, para que tu profesor, para que tu novia, para que tu novio,
para que tu tío, tu tía, tu abuela te vieran, porque no te sentías visto, sentías que veían a tu hermana, a tu hermano, a tu primo, a tu prima, pero a ti no te veían. Entonces intentaste dar lo mejor de ti por esa meta o esa cosa que estabas haciendo solo para que te vieran. Y sigue la sexta, es la herida de culpa. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con esta herida de culpa? ¿Quieres que te diga algo? La culpa no te deja avanzar, pero la culpa no va a cambiar tu pasado. Si te sientes culpable porque tu madre murió y no estaba, si te sientes culpable porque tu padre o un familiar o cualquier persona haya muerto y tú no estabas en ese momento, o te sientes culpable por algo que nunca hiciste y te sientes culpable por eso, te digo una cosa, la culpa no te va a dejar avanzar y tampoco va a cambiar tu pasado. Lo único que hace es desgastarte física y emocionalmente. Entonces, quizás el perdón no va a borrar todo eso por lo que te sientes culpable o lo que hiciste. Era lo único que sabías hacer en ese momento con las herramientas y la sabiduría que tenías en ese momento. No podías hacer otra cosa más que eso. Entonces no te culpes. Perdona y perdónate a ti por cargar con esa culpa todo este tiempo. No, no sigas más con esa culpa. Date la oportunidad de liberar, de quitarte esa mochila de piedras que estás cargando encima. Perdónate y perdona a esas personas. No tienes que ir donde la persona a pedirle perdón. Si la persona ya no está, hazlo de corazón. Hazlo porque te va a liberar a ti. No es para liberar a la otra persona o lo que sea, es para liberarte a ti. Y si tú te liberas, todo va a estar más tranquilo. Es como si te quitaras una mochila de piedras. Si cargas una mochila de piedras para un viaje, ¿en qué te pueden ayudar? Simplemente es un peso más en el que no te va a ayudar a nada. Entonces suelta esa mochila de piedras. No te sigas culpando por esa situación que era lo único que podías hacer en ese momento. No podías hacer otra cosa más porque no sabías reaccionar. Quizás ahorita tengas todas las herramientas para reaccionar, pero ahorita no es ese momento. No te sigas culpando, no te sigas culpando, no te sigas maltratando, no sigas acabando tu vida de esa manera, porque estás acabando con tu vida. Es otra manera de acabar con nuestras vidas. No solamente acabar con nuestras vidas es tirarnos de un puente o hacer cualquier tipo de estas cosas con las que la persona acaba con sus vidas. Acabar con nuestras vidas es cargar con todas estas heridas emocionales. Entonces, suelta esa mochila de piedras que llevas mucho tiempo cargando. Y dime, ¿qué sigues cargando que no has podido soltar? Cuéntame qué es lo que estás cargando ahorita mismo que no has podido soltar y que aún así sabes que lo estás cargando, porque muchas veces sabemos con lo que cargamos y no lo podemos soltar. Otras veces no sabemos y es más difícil, pero cuando lo sabemos es peor porque pesa más. Bueno, llegó la séptima y la última, a la que muchos de todos hemos pasado o estamos pasando en este momento, que es la herida de desamor. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una herida de desamor? ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por una herida de desamor en este momento? A veces nuestro corazoncito se rompe no solamente para que entre tristeza, sino también para que entre luz, porque si nuestro corazoncito no se rompe de esta manera, nosotros no aprendemos, porque muchas veces estos desamores o estas personas que se nos van de la vida sin explicación, sin saber por qué, o simplemente sí sabemos por qué, lo hacen para que nosotros aprendamos. No lo hacen por nosotros, lo hacen porque así tenía que pasar, pero es la única manera que nosotros tenemos para aprender nuestro valor, a darnos valor, a querernos y amarnos a nosotros mismos, a que no nos podemos morir porque una persona se nos va del lado. O sea, la vida sigue. Velo como una oportunidad
Que si se fue tu mujer, velo como una oportunidad para conocer nuevas mujeres. Que si se fue tu esposo, velo como una oportunidad para conocer nuevos hombres. Sí, duele, es normal porque ya llevas una costumbre, ya estás acostumbrado a estar con esa persona. Pero el dolor, tú mismo verás si lo conviertes en sufrimiento o simplemente vives ese dolor lo que sea necesario, un día, 2 días, 3 días y ya está, o lo conviertes en sufrimiento con los pensamientos, pensando una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, 2 años, 3 años, en, ay, se fue y no sé por qué y todavía me acuerdo de él o de ella y sufro, pero sufres por lo que estás pensando, no por lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó hace tiempo, ese dolor ya pasó hace mucho. Entonces depende de ti si sigues sufriendo por eso, por ese dolor que pasó en un momento, o simplemente lo ves como una oportunidad para valorarte más. Recuerda que muchas veces las personas se van de nuestra vida y no es tan malo. Si te fijas, ese vacío que queda era necesario para que se llenara con algo más, para que se llenara con amor propio, para que se llenara con dignidad, para que se llenara con, con ver las cosas que nosotros o nosotras o ustedes, hombres, podían hacer sin esa persona, porque cuando estaba esa persona dejaban de hacer cosas por ustedes por hacerlo por otros. Entonces, para que empiecen a mirar más para adentro y más por ustedes. Dejen de mirar por los de afuera. Si tú estás bien, los de afuera van a estar bien. Si tú estás lleno de amor, los de afuera van a sentir ese amor. Pero si tú das amor solamente para que te devuelvan, es porque estás vacío, porque estás necesitado de amor, porque no te valoras lo suficiente, porque no te amas lo suficiente. Entonces, a veces es necesario pasar por todo este sufrimiento para llenarnos un poquito de luz, para llenar esos vacíos internos que tenemos, que obviamente esto duele y pasamos por momentos de frustración, de sufrimiento, de mucho dolor y mucha angustia, porque sentimos que la vida se nos derrumba o que estábamos tan acostumbrados a que nos dieran ese poquito de afecto emocionalmente que nos daban, porque nosotros no nos lo sabíamos dar, entonces viene alguien y nos lo da, pero también viene y nos hace muchas cosas malas o nos hace sentir muy mal, y ahí estamos porque nos da a veces ese poquito de amor que necesitamos y no nos importa lo malo, el resto de cosas malas que nos hagan, sino que nos conformamos con el poquito de amor que nos da de vez en cuando. Entonces es necesario que pasen estas rupturas, es necesario que tu corazoncito se arrugue un día para que tú empieces a ver por ti y no por los demás. Porque ese corazoncito se arruga, pero después se va a llenar de luz y va a estar más radiante. Y ahí es donde empiezas a ver que tú puedes con esto y con mucho más. Y te enteras todo el aprendizaje que esa persona o esas personas nos dejaron en nuestra vida. El aprendizaje a no volverme a sentir así, a no dejar que otra persona me trate de la misma manera, a no dejar que nadie me humille, a no dejar que nadie sobrepase mis límites, a no dejar que, si te pones a ver, empiezas a poner límites y a decir, yo no quiero que mi próxima relación sea como esta anterior, yo no quiero que mi próxima relación me hagan sentir como en esta anterior. Y empiezas a ver para adentro y a cambiar esas cosas en ti. Y cuando las cambias ya tienes la fuerza y la valentía de decir a la próxima persona que venga, yo no permito esto y pongo el límite y simplemente es así porque yo me quiero y me amo y me valoro lo suficiente para dejar que otra persona haga de mí lo que yo no hago conmigo. Pero si tú te lo haces a ti mismo, si no, tú no te amas, pues va a llegar uno que no te ame. Si tú no te valoras, va a llegar uno que no te valore. Si tú te mientes a ti mismo en cosas que haces y no quieres hacer, va a llegar la persona que te miente y después te preguntas por qué me está mintiendo. Si tú no te das amor, pues simplemente llega el que no te da. Si tú te maltratas, porque muchas veces nos maltratamos nosotros mismos y no nos damos cuenta, va a llegar el que te maltrate. Entonces ponte atención a ti mismo,
Pon atención a la persona que tienes al lado y asimismo te darás cuenta qué falencias tienes tú hacia ti mismo. Y en esta te quiero preguntar algo. ¿A quién tuviste que soltar aunque aún siguieras amando? ¿Qué persona o a quién tuviste que dejar ir aunque aún lo siguieras amando? Por X o Y motivo. Porque simplemente sabías que no era bueno para ti o porque te hizo tanto daño que dijiste no, voy a soltar aunque lo esté amando. Coméntame. Espero estén muy bien, los quiero mucho y fue un gusto hablar con ustedes. Besitos, espero sus comentarios, espero que me digan con qué carga emocional o herida vienen cargando todo este tiempo o todos estos años. Estamos aquí para desahogarnos. Besos, chao.